Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valerio Vázquez de Velasco. Vamos a analizar esta semana, los últimos 7 días en 21 minutos que se inician con el tema que tiene que ver con la marcha. Cuando cerramos el sábado pasado dijimos que íbamos a estar a la expectativa de lo que podía suceder el 19. Julio 19, esta toma de Lima, la tercera, que finalmente eh, fue pacífica, que al final no ha hecho tanta bulla, que tal vez no le ha hecho tanto daño al gobierno. Se tenía que ver cómo iba a ir ese pulso, ¿no? Entre Dina y su gobierno y la gente que protesta en contra de ella por una asamblea constituyente y por más reclamos, ¿no? Que se han dado a conocer incluso con periodistas o líderes de opinión que salieron a las calles a marchar. Carlos, Enrique, ¿cómo la ven? ¿Qué vieron? Mira, definitivamente no ha habido ni primera, ni segunda, ni tercera toma de Lima, pero creo que esta protesta ha sido distinta, sin duda. Primero porque ha sido pacífica, no tenemos que lamentar la vida de ningún peruano. Y eso creo que es un avance cualitativo que tenemos que felicitarnos como sociedad. Segundo, creo que es legítima la posición de muchos peruanos que están saliendo a pedir lo que la presidenta había ofrecido en un primer momento, que es adelanto de elecciones, ¿no? Mm. Que renuncie, que obligue al Congreso a poner un presidente interino y que éste a su vez convoque de inmediato a elecciones. Pero también ha habido de lo otro, ¿no? El pedido de libertad para Pedro Castillo, de asamblea constituyente, que son temas que desde mi perspectiva no están hoy en el radar de la gran cantidad de peruanos. Pero además, no solo ha sido un tema en Lima, queda claro que hay un germen de disidencia, de protesta en todas las ciudades del Perú, en el interior, y va a depender de la presidenta Dina Boluarte qué cambios de timón hace este 28 de julio a propósito de su mensaje a la nación, cómo es que empieza a atender en serio los problemas y las demandas de los peruanos. Esto es gestión pública, básicamente, y creo que depende de eso para que veamos Dina Boluarte hasta el 2026 o este plazo se acorte y que las cosas se vayan complicando en los próximos meses, ¿no? Para ella. Enrique, ¿tú qué piensas sobre lo que pueda dar en este mensaje Dina después del mensaje de Otárola de esta semana? ¿No? Estábamos a un día, 2 días de la marcha y él dice, no, aquí los peruanos queremos ver el fútbol, ¿no? Y se desconecta completamente de todo, porque sí había mucha expectativa por lo que podía pasar con la toma de Lima. Mucha gente también quería trabajar y que esto no suceda, pero la gran mayoría de personas decía, es que se tiene que protestar porque las cosas tampoco están yendo bien. ¿Cómo es que el Premier se desconecta tanto y de pronto cómo van a lograr conectarse hacia o con miras al 28 de julio y el mensaje presidencial? Es que precisamente la tercera toma de Lima, con respecto a la pregunta, primero, de alguna manera ha desactivado o ha puesto en su verdadera dimensión la protesta más radical, ¿no? O sea, esa protesta que sin duda pues tuvo mucho peso en las nefastas jornadas de diciembre y enero. Ujú. Eh, Hemos hablado de 4.500 personas que han ingresado a Lima. Se esperaba que esa relativa, digamos, baja movilización fuera compensada con gran presencia de limeños. No ha sido tanto así, ¿no? Pero claro, se ha visto esta diversidad de protesta en la cual para mala suerte del premier Otárola, él va haciendo de alguna manera, se va, o sea, es decir, adelanto de elecciones, casi toda, una gran mayoría de quienes protestan saben que va a ser bien difícil y se comienza a negociar de alguna manera cambios en el gobierno para que esto sea visto como una suerte de triunfo, ¿no? Sobre todo para quienes se recolocan políticamente y demás. Y Otárola es sin duda
el trofeo ya para estos. O sea, vas escuchando a frentes regionales más moderados que de alguna manera buscan una transacción con el gobierno, por lo menos con un cambio de gabinete y la salida del Premier. Y el Premier efectivamente responde en términos futboleros. Seguramente hay mucha gente que quiere ver el clásico, pero a él no le corresponde eso. A él le correspondería en todo caso, siendo un Premier, él es el de la experiencia, la presidenta es evidentemente inexperimentada, se esperaría, digamos, una agenda mucho más clara que hasta ahora no se oye padre, no se oye padre, es un gobierno sin propuestas, hay protesta y no hay propuesta, por el otro lado. Y claramente yo creo que se va de alguna manera debilitando la figura del todopoderoso Premier Otárola, porque todo lo que vemos además en el gobierno son designaciones equivocadas, ¿no? Malas salidas, poca agenda, como digo. Y yo quería añadir una más, que le toca al Ejecutivo, si me permiten, y que ha pasado relativamente inadvertida, que es que ayer se acaba de desactivar en la práctica el CINEACE. Es decir, y retornado a la vieja Asamblea Nacional de Rectores, regulados que ven a los reguladores, ahora lo que han hecho es, en cumplimiento de la famosa sentencia, desactivar al Consejo Directivo de CINEACE, que era en la práctica, o mejor dicho, nominalmente, el siguiente escalón, acreditación. Entonces se iban a acreditar una serie de carreras que eran obligatorio, y de todas maneras veías que CINEACE estaba buscando llenar un poquito ese vacío que se había dejado con SUNEDO. Ya lo desactivaron. ¿Quién lo desactivó? El Ejecutivo. Aquí no tiene nada que ver con el Congreso. Un decreto supremo que dice, chau, ponemos un consejo directivo transitorio, que también es un consejo directivo para el viejo CINEACE, es decir, los regulados pasan a ser reguladores. Así que yo no veo nada en términos de reformas, de temas de fondo donde el Ejecutivo le esté haciendo bien, y eso claramente le va a costar al Premier. Acuérdense ustedes que decían, el Premier se va a quedar hasta el 26. Ni hablar, pues se va a quedar hasta el 26. ¿Qué primer ministro se queda 3, 4 años en el Perú? Y más aún con estos gravísimos errores que se van evidenciando, ¿no? La situación de Otárola yo creo que es grave desde el punto de vista de que él tiene que estar planeando como político experimentado una estrategia, ¿no? Y en qué cabeza puede verse bien o con quién está teniendo conversaciones, asesorías, que para pensar que lo del fútbol era una buena frase, ¿no? Una frase que yo creo que le hace ruido a cualquiera. Creo que eliminatorias, ¿no? Para ponerlo en términos crudos. Un clásico de fin de semana. Yo realmente me parece que está completamente fuera de sitio, pero la verdad es que tampoco creo que sea muy fácil sacar Otárola por todo lo que hemos visto aquí en las anteriores ediciones. Más allá de que hay una competencia o cierta riña con el hermano de Dina Boluarte, en principio Otárola sigue siendo como que una pieza muy fuerte en este gobierno, que como decíamos además se ve hasta el 2026. Mensaje de la Nación, ¿alguna idea después de lo que hemos visto esta semana? Porque yo creo que se perdió la oportunidad de haber logrado que la marcha sea pacífica y controlada. Se perdió la oportunidad por el comentario borrico de Otárola. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para el mensaje del 28? Deportivos, Carlos. diríamos que el razonamiento del Premier ha sido un autogol, definitivamente, ¿no? Y yo creo que el verdadero partido que debe jugar el gobierno es el partido por todos los peruanos. Esto es solucionar los problemas de los peruanos a través de la gestión pública, y se vienen meses duros. Las proyecciones económicas son realmente desalentadoras. La inversión privada está en negativo. La inflación está avanzando. Hay recesión. Entonces los economistas ahora dicen, va a haber estanflación en el Perú. La suma de la recesión más la inflación. Y la inflación en los alimentos ha llegado encima del 15%. Eso tiene que ver con el bolsillo de los que menos tienen, que gastan la mayor cantidad de sus ingresos en comida. Pero ¿qué esperamos para el 28? Por lo menos que hagan una suerte de limpieza de estos funcionarios que Enrique decía mal nombrados,
Y este mismo fin de semana ha habido rumores sobre la salida o no de Rosa Gutiérrez Palomino de Salud, una institución clave para el sistema previsional en el Perú. 13 millones de personas dependen de Salud y la señora parece que se aferra al cargo. Por un lado, un ministro pide su cabeza, el mismo ministro que la defendió hace 2 días, pero parece que en la instancia más alta del poder tiene apoyo, porque le han dado 90 días para que muestre resultados. Entonces, esta falta de Ella gestión, esa es la ha dado información una que razón. manejamos, que la presidenta le habría dado 90 días para que muestre resultados, ¿no? Ella misma ha salido el viernes en la noche a pechar, a decir, de acá nadie me mueve, yo me aferro. Entonces los periodistas especulan, no es que va a renunciar, la van a destituir a través de una edición especial del Peruano. Pero todo eso le hace daño si no hay un vocero que salga a aclarar. Y sobre todo, que ahora, en 28 de julio, la próxima semana, la presidenta no se pierda esa oportunidad de arruinar ese contacto, esa comunicación directa que tiene con los peruanos a través de la representación nacional y poner agenda concreta, como dice Enrique. A ver, ¿qué vamos a hacer de aquí al 2026? Agenda factible, concreta, y pedirle al Congreso que también actúe con una agenda legislativa para que la cosa marche, ¿no? Si no, nos vienen tiempos difíciles. Te trataba de interrumpir porque lo de Rosa Gutiérrez es interesante, porque de pronto ella pecha y dice, ¿quién me quiere desestabilizar? ¿Quién me quiere sacar de aquí? Pero la posibilidad de que se quede tiene que ver con el mensaje que ella ha dejado también que se escuche, ¿no? Que supuestamente hay una gran mafia, corrupción al interior de Salud y ella es la única que se va a plantar frente a eso. Y en realidad habría que ver de dónde viene el control de Salud y a dónde va, ¿no? Esa es una institución que siempre vemos que se le están arranchando, pero posiblemente no hay ningún santo en todo en ese partido, ¿no? Hablando todavía en términos futboleros. Y ahí es donde una Rosa Gutiérrez que tiene experiencia, que no se va, que sale del Ministerio de Salud, que luego entre Salud y ahora suelta esta perla, comienza a tomar fuerza, ¿no? Vamos a ver también cómo termina ese punto y a quién le interesa que ella siga ahí, ¿no? Por más de que sea alguien que no da confianza y que es muy conflictiva. Y no, y te pones en el plan de, oye, traigo a Catherine Ampuero, ¿no? Para combatir la corrupción. Oye, tienes la Contraloría, ¿no? O sea, es decir, tienes estructuras institucionales con las cuales sin duda puedes reforzar instituciones en lugar, ¿no? de salir con estos conejos, que es parte, en realidad, es parte del problema de fondo que enfrenta Boluarte de cara, ahora sí, para responder más directamente a tu pregunta, de cara al mensaje del 28. Es decir, Pedro Castillo significó una bomba de protones dentro de la burocracia, ¿no? Que ahora está completamente diezmada, una tecnocracia que ya no es ni la sombra de lo que fue. Y bueno, oye, ¿qué nos dice sobre eso, presidenta? ¿No? Seguimos hablando de individualismo, seguimos hablando de poner o de mover a gente como Rosa Gutiérrez, que acaba de salir del ministerio. Es decir, a ver, acógete un poquito a las instituciones. No existe otra vez el acuerdo nacional. O sea, si estás perdido, por lo menos llama a los que más o menos saben, ¿no? Ni siquiera estamos viendo, no, yo puedo solo, dice, ¿no? El premier. Yo soy una mujer de carácter, dice la señora Gutiérrez. No van para ninguna parte en ese plan. O sea, es el momento, de alguna manera, de algo de buscar o de reencontrarse con algo de institucionalidad, perdón, ¿no? Y eso no lo vemos hasta ahora. Parece que no hay nada en cuestión de proyección, ¿no? No hay una comunicación, parece que realmente nadie sabe a dónde vamos y este país está un poquito a la deriva. Incluso desde... Un gobierno que vive el día a día. Y un gobierno y un legislativo, ¿no? Porque ¿qué se ha sabido de la mesa directiva? Que esta semana tiene que reventar esa situación también. Es una olla de presión, qué cosa está pasando, cómo va la izquierda, cómo va la derecha, quién está jugando sus cartas, quiénes son los aliados del Ejecutivo, desde el Legislativo, para poder continuar de alguna manera haciendo las cosas en tándem entre las decisiones que se toman en el Congreso y la presidenta Dina Boluarte.
ahí se juega muchísimo, porque es un año entero de esa mesa directiva, donde la primera persona podría reemplazar a Dina, y la segunda persona podría estar manejando el Congreso. Ya sabemos cómo funciona eso. Y de hecho, es un partido que se está jugando, pero con un silencio que sorprende realmente, porque hasta estas alturas mucho se va a hacer. Ese es el clásico que en realidad queremos ver. Y eso es esta semana. Sí, claro. Yo creo que por primera vez en lo que va de este régimen del 2021 para adelante, lo que era antes la oposición se llamó el bloque democrático, algunos le llaman la derecha conservadora y últimamente autoritaria, está a punto de perder la mesa directiva, porque se han juntado todos los no agrupados, que algunos son tránsfugas, niños, viajeros, mochasueldos, y están sumando votos. Incluso los dos expulsados del fujimorismo también se estarían juntando a este bloque, y Perú Libre, que todavía Cerrón tiene el control de por lo menos 17 votos, va a ser el fiel de la balanza, va a definir cuál de los dos candidatos termina ganando la presidencia del Congreso. Y eso sí es clave, como explicabas, Valery, porque nada garantiza que sus relaciones con el Ejecutivo van a ser armónicas, todo lo contrario. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, hay muchas causas, ya no solo plagio ni para vacar a la presidenta, y depende de quién entra como primer vicepresidente. Si entra Waldemar Cerrón, puede hacer hasta un golpe de Estado dentro, ¿no? Con los votos de este bloque pueden censurar al presidente, dejarlo a su casa y él mismo convertirse en presidente y llegar a ser presidente interino. O sea, cualquier cosa puede pasar. Sé de buena fuente que hay una preocupación muy grande de estas bancadas, Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, etcétera, porque los votos están muy apretados y, insisto, Perú Libre creo que va a definir la elección este 26 que han convocado ya para elegir la nueva mesa directiva. Sorprende, ¿no? Porque hace 3 semanas lo único que se sabía era que Perú Libre podía ser la vicepresidencia y que iba a definir la elección. Todo se ha movido menos eso. Todas las fuerzas dentro de la mesa y quién ha ido cambiando de posición, todo eso todavía no se sabe. Pero que Perú Libre define, en principio, se mantiene. Enrique, ¿tú tienes algún dato como para cerrar? Estás sin micro, estás sin micro. Perdón. Sí, ahí estamos. No, básicamente es eso. Perú Libre sigue jugando este papel. Estos grupos, ¿no?, minoritarios pueden dar ese golpe, pero el golpe también lo da el Poder Judicial ahora al ordenar la inscripción de un matrimonio del mismo sexo en RENIEC, es decir, que tu DNI reconozca esa condición. Es el caso de 2 mujeres casadas en Rosario, Argentina, y que, claro, esto da un vuelco a esta lucha que hace años inició Óscar Ugarteche, luego Susel Paredes, también casada fuera del país, donde de alguna manera lo que se quiere es que se reconozca esa condición así en el país como tal, no sea válido o no se celebren, mejor dicho, los matrimonios del mismo sexo. Esto va a dar mucho que hablar porque seguramente para los conservadores de la otra orilla va a terminar el Tribunal Constitucional, que sabemos que es un tribunal constitucional de mayoría ahora mismo conservadora, pero vamos a ver si van a poder voltear un partido que ese sí, en el cual el Perú pues está bastante rezagado, ¿no? Bastante rezagado. Vamos a ver cuánto pesan estas variables, ¿no?, en estas famosas guerras culturales que se están viviendo en todo el mundo, para el caso del Perú. Vamos a ver, ojalá que demos un paso por ahí, por lo menos, igual con tanta conserva en el Congreso y en nuestras autoridades, lo que ha hecho el Poder Judicial ahora es importante, ¿no? Es simbólico y ojalá avance. Y es un juez constitucional. Yo no tengo la menor duda que el procurador o la procuradora de RENIEC seguro que va a apelar esto, pero como dice Enrique, va a terminar en el Tribunal Constitucional y ojalá que hagan una resolución acorde con el siglo XXI, ¿no? Y que se reconozcan estos derechos
que cada vez son de menos minoría, ¿no? Que comencemos a respetarnos todos. Ojalá. Se acabó el tiempo, ¿no es cierto? Sí, se acabó. 21 minutos exacto, creo. A ver si es verdad. Ahora sí hemos sido puntuales. Excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, después de Fiestas Patrias, para analizar el mensaje de la presidenta. Y tal vez Adiós. más. Chao. Chao, chao.